Pues buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar con lo que sería y finalizar la cuarta mesa redonda, retos y garantías en actuaciones policiales. En este caso va a moderar el comisario del Cuerpo Nacional de Policía y director del área de Seguridad e Inteligencia de INISEC, José María Mata, que como he dicho es comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Entre otros cargos ha sido jefe de la Brigada Comisaría General de Información de la Dirección General de la Policía, ha estado en Europol, ha estado de agregado del Ministerio de Interior en la Embajada de España en Roma y otros cargos muy importantes que ha desarrollado aparte de su actividad docente. Yo, sin más, como es una mesa en la que además tenemos el honor de contar con un magistrado del Tribunal Supremo, don Julián Sánchez, ya le cedo la palabra al moderador. Buenas tardes. Cuando INISEC decidió organizar y diseñar este 7º Congreso Internacional de Seguridad Global y contar con la colaboración y con la cooperación del Centro Universitario de Formación de Policía Nacional, al decidir establecer 4 mesas de debate, quizás la última debiera contener algo específico que hiciera relación a las personas que se ocupan de establecer unos criterios prácticos en sus actuaciones, es decir, la actuación policial. La actuación policial que tiene una visión policial y que tiene una visión jurisdiccional. Se decidió que 2 ponentes de elevada categoría, por su capacidad y por su generosidad, estuvieran hoy aquí y, en efecto, hoy INISEC y el Centro Universitario de Formación de Policía Nacional puede contar con ellos. En primer lugar, tenemos al señor magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, don Julián González Melgar. Don Julián González Melgar, en su dilatada... Sánchez, efectivamente. No, aquí pone... Está equivocado. Don Julián Sánchez Melgar, en su dilatada carrera profesional, ha tenido la oportunidad de conocernos en profundidad. Cierto que en el año 2000 ya estaba designado en el Tribunal Supremo hasta el 2017 y en diciembre del 17 tuvo el honor de acceder a la Fiscalía General del Estado hasta junio del año 2018. Estudió Derecho en la Universidad de Valladolid y se doctoró en por la Universidad de Coruña, siendo premio extraordinario. Cuenta con numerosas distinciones y condecoraciones. Ello no solamente fortalece su dignidad profesional, sino que además denota que hay detrás una cuestión de neta generosidad, porque esas condecoraciones que le han sido concedidas por todos los estamentos civiles, militares, policiales, sin duda han sido porque con él, con el magistrado Sánchez Melgar, se ha podido contar siempre. Hoy es un ejemplo. Además, como un profesional de dilatada carrera, ha tenido la oportunidad de escribir obras en materia de derecho penal y en materia de derecho procesal y en otras derivadas de unas actuaciones en todas las asociaciones en las que ha colaborado y en algunas de ellas de forma no solamente estratégica, sino voluntaria. Eso le honra. Por tanto, hoy, sin más dilación, vamos a presentar una ponencia porque alguien de prestigio nos va a decir cuál es la visión jurisdiccional de la actuación policial.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias también por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes como funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y todos relacionados con la seguridad, sean o no de este cuerpo o de otros cuerpos también relacionados con la seguridad, que mi ponencia a todos va dirigida. Muchas gracias, como digo. Y bueno, se me ha encargado en esta mesa el llevar a cabo una visión jurisdiccional de las actuaciones policiales que es tan amplio que he querido después profundizar, focalizarla más sustancialmente en el uso de las armas, de fuego, con los casos que ha habido en la jurisprudencia y, en definitiva, con los supuestos prácticos que nos pueden alumbrar para poder dar luz a la aplicación de los principios policiales a los casos prácticos que ocurren en la realidad y que algunos de ellos han sido objeto de estudio y de enjuiciamiento por parte de los tribunales de justicia. Pero, sobre todo, yo quiero poner mi visión desde aquí, mi actuación como juez, siempre en presencia de la policía, de tenerla próxima, de tenerla como policía judicial, de tener ese apoyo que tiene el juez cuando está investigando frente a un cuerpo de policía que sirve de policía judicial también y que es para mí un honor verdaderamente poder actuar y poder servir en la medida de mi modesta aportación a clarificar estos temas. La visión jurisdiccional del juez con respecto a la policía, ¿qué voy a decir si se conoce perfectamente mejor que yo? Porque además los que están hoy asistiendo a esta mesa redonda son personas que ya tienen una experiencia profesional en el Cuerpo Nacional de Policía. Pero las vamos a recordar tanto como juez instructor, con la dependencia funcional del funcionario como policía judicial que hemos dicho. También a veces tenemos esta visión jurisdiccional cuando somos jueces de enjuiciamiento, cuando en el curso de un juicio celebrado tal vez en la audiencia provincial, puede serlo también al juzgado penal, pero tal vez en la audiencia provincial los funcionarios policiales asisten casi siempre como testigos de cargo, como testigos del Ministerio Fiscal, a conseguir que la pretensión punitiva que el fiscal está estableciendo en cada juicio pueda llegar a la práctica y pueda conseguir lo que es la pretensión punitiva de la Fiscalía, que es la condena de aquella persona que está acusando en este momento. Desde ese punto de vista, vemos cómo se están testificando los funcionarios de policía en los juicios orales. En mi etapa como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, claro, tenía mucha relación con la Escuela de Policía. Y esa relación con la Escuela de Policía hacía que existiera una especie de convenio en el sentido de que funcionarios en prácticas acudían a los juicios de la Audiencia Provincial a ver cómo sus compañeros ya profesionales, sus compañeros ya en actividad profesional, estaban testificando ante el tribunal como tal, ante la Audiencia Provincial como órgano de enjuiciamiento. Y esos alumnos tenían ahí un espacio de aprendizaje que no era una simulación de un juicio, sino era un juicio real y que por consiguiente les servía para abrirle los ojos de cómo era el papel que tenían que presentar en ese juicio y cuál era su papel en el testimonio. Pero también hay otro papel, que es el que vamos a hablar hoy más intensamente en esta mesa redonda, que es un papel como juez corrector, en este caso, corrector de las actuaciones policiales en los casos en que los funcionarios policiales son denunciados a causa de su actuación profesional. Esto también ocurre en ocasiones, como vamos a ver, y particularmente por el uso del arma de fuego y las normas de actuación. El artículo 126 de la Constitución española, como sabéis, establece los principios básicos de la policía judicial y el objeto, la obligación de todos los que la componen de averiguar los delitos que confieren
que se cometieran en su territorio de marcación, practicar según sus atribuciones las diligencias necesarias y, en definitiva, descubrir a los delincuentes y recoger todo ese material probatorio para que sirva a la instrucción y, en su caso, para el enjuiciamiento. Nada nuevo sobre este aspecto, nada nuevo que no sea aquello relacionado ya con normas establecidas en nuestra vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, en que estos preceptos han sido ya incorporados a ese texto y han sido muy analizados tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. En el artículo 297 habla de los atestados que redactan y las manifestaciones que realicen, y aquí le saco a colación este tema porque la visión jurisdiccional de los atestados y de las declaraciones testificales han venido de la mano del valor que puedan ser atribuidas las declaraciones que realicen, por un lado, los funcionarios policiales en el juicio oral y, por otro lado, el valor de las declaraciones que se lleven a cabo por aquellos detenidos ante la propia instrucción policial, es decir, a través del atestado policial. En ambos, el Tribunal Supremo ha tenido una evolución en esta materia. En algunos casos estoy de acuerdo, en otros estoy menos de acuerdo, como vamos a ver, y como es una mesa redonda nos puede dar para que podamos dialogar sobre este tema, pero en el primer caso, en cuanto a las declaraciones de los funcionarios policiales y del atestado, la jurisprudencia venía a decir, mire, el atestado forma parte de dos grandes componentes, como dos grandes partes. Una es la parte en la cual el funcionario policial está expresando allí sus impresiones y lo que ha percibido por sus sentidos respecto al hecho que está investigando, y por otro lado son aquellos aspectos que también está investigando, pero que ha consignado de forma objetiva, y entonces tienen distinto valor. Que en el atestado policial ha habido gráficos, fotos, planos, en fin, cualquier tipo de configuración objetiva que ha llegado a integrar ese atestado policial, la jurisprudencia dice eso vale por sí mismo porque son datos objetivos. Que el atestado está integrado por declaraciones policiales, viene a decir, eso tiene que ser incorporado al juicio oral mediante la declaración de ese funcionario policial por los hechos que haya visto de conocimiento propio dentro del plenario. Lo dice así el apartado segundo, si lo ven en pantalla. Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas y tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio. Hechos de conocimiento propio. Y por otro lado, por tanto, han de ir a declarar sobre esos hechos de conocimiento propio. Y después hemos tenido otra evolución que para mí sí que es crítica, que es la siguiente. El valor de las declaraciones realizadas por los investigados ante la policía, ante la fuerza actuante, cuando se les toma declaración en presencia de su abogado y con toda una lista, y con toda la exhibición y listado de derechos, con toda información de derechos conforme a los artículos 520 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto hemos tenido una evolución en el Tribunal Supremo, ha habido un acuerdo plenario del año 2010 en el cual se venía a decir que tienen ese valor en conjunción con el resto de las pruebas que se están practicando en el juicio oral, esas declaraciones que ha realizado ese imputado, ese investigado ante la policía con abogado y con lectura de derechos, hasta la última modificación de ese acuerdo plenario, en el cual priva, como sabéis, priva de contenido de valor a esas declaraciones. Yo en eso soy crítico, asumo la doctrina de la Sala en este sentido, que cambió el criterio para dar un valor a esas declaraciones para la doctrina actual, que viene a decir, mire, las declaraciones de los investigados ante la policía o ante la Guardia Civil, en la investigación de un delito con abogado y lectura de derechos, no tiene un valor en sí mismo, no puede ser apreciada como
como prueba que ya digo que bueno, hay que poner el punto de vista crítico también a las cosas y yo se lo pongo. Es más, yo diría aquí, ya que estamos en una mesa redonda, vendría a decir, mire, si esto no tiene valor, mejor no lo hagamos y ya está, que vaya directamente ante su señoría, que vaya directamente ante el juez, que le tome declaración, porque esa declaración sí que en la visión actual de la doctrina jurisprudencial tiene valor. A mí me parece un poco chocante que alguien exprese en esa primera declaración, ya digo, no espontáneamente ni nada, sino con lectura de derechos y abogado, que ha sido el autor de unos hechos, que se confiese autor de unos hechos y que nos sirva después para que tenga ese valor. Es mi modesta opinión, yo lo he puesto así de manifiesto en la sala segunda cuando hemos tenido plenos y hemos evolucionado en este sentido. Máxime cuando, y yo también lo ponía de manifiesto, cuando se da la paradoja de que si esa misma persona realiza una declaración espontánea ante una fuerza, ante la fuerza que esté, incluso ante un vecino, si cuando sale le dice a un vecino, acabo de matar a mi mujer, pues eso sí que va a tener valor, porque es una declaración espontánea, o si lo dice en el curso del traslado en el coche policial, y sin embargo, paradójicamente, cuando se produce esto ante presencia de abogado y lectura de derechos, no tiene ese valor. Dejo aquí este punto porque me parece, y no es porque lo diga aquí en sede policial, sino porque siempre me ha parecido. El último párrafo del 297, y también desde el punto de vista del atestado policial, pues dice algo que deberíamos, digamos, volver a releer, y casi deberíamos volver a releerlo todos los días, que dice, en todo caso, los funcionarios de policía judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen y se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la ley no autorice. Y hay una declaración de principios que tenemos desde el siglo XIX, yo creo que no suficientemente releída, porque verdaderamente está hablando ahí de la prueba ilícita. Está diciendo el artículo 97 en su último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, desde hace ese 100 y pico muchos de años que está en nuestro ordenamiento jurídico, que no se utilicen medios que no sean legales para la averiguación del delito, medios que la ley no autorice. ¿Por qué? Porque va a arrastrar a una nulidad por prueba ilícita, y esa nulidad que va a arrastrar, pues no solamente ya va a conseguir que no tengan valor probatorio por afectar a una prueba ilícita, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que además investigaciones largas, costosas, delicadas, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con muchas horas de servicio, se pueden ir al traste sencillamente por no haber realizado las cosas bien. Y muchas veces pues pasa a veces con intervenciones telefónicas, registros y toda una serie de actuaciones en esta materia. Esa es otra de las reflexiones que decía así. Tenemos que releer un poco la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que solo saco este artículo 298 que está en vigor, pero que lo saco como algo, una reliquia, pero ¿hasta qué punto la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 está previendo que hay una intercomunicación entre el juez de instrucción y el policía que está haciendo de policía judicial, porque está en esos artículos de la policía judicial, que hasta dice los jueces de instrucción y fiscales calificarán en un registro reservado el comportamiento de los funcionarios que, bajo su inspección, prestan servicios de policía judicial. Esto en la práctica, por lo menos que yo sepa, en los últimos años no se ha hecho. No sé si al principio de regir la Ley de Enjuiciamiento Criminal tenía una expresión más práctica, pero lo quiero sacar en pantalla para que se vea cómo es posible que un artículo de la ley hable de que hagan una especie de calificación reservada y personal de ese comportamiento a efectos después de ser puesto de manifiesto. ¿Ante qué? Pues ante la dependencia orgánica. Si están teniendo una dependencia funcional ante los jueces con motivo de su adscripción, cuando lo sean, en policía judicial, pero el juez
en esa dependencia funcional no tiene ni la posibilidad de realizar un merecimiento, una condecoración o una nota favorable, ni desfavorable tampoco en su expediente personal, sí que establece una calificación dándoselo después, como dirá la ley de enjuiciamiento criminal, en este sentido. Por tanto, iniciado así, ¿por qué es el aspecto de esa visión jurisdiccional que tiene el juez del funcionamiento policial? Voy a entrar directamente en un plano de los muchos que hay, que es el uso de armas. Cuando se produce una muerte, unas graves lesiones, una actuación policial, la pregunta que se suele hacer es: ¿hemos actuado correctamente? ¿Nos hemos excedido? ¿Suponía la causación de la muerte o las lesiones del sospechoso la única opción posible en ese momento? ¿O más bien se actuó de manera precipitada, improvisada, excesiva, impidiendo que dicha actuación policial la eventual neutralización de esos hechos? Con este preámbulo querría entrar en el espinoso tema del uso del arma. Estamos en presencia, teóricamente, de una cuestión, por tanto, del cumplimiento del deber y de otro supuesto, legítima defensa. ¿Cómo incardinamos los supuestos de uso de arma dentro del Código Penal? Pues lo incardinamos en la séptima de las exenciones de responsabilidad criminal: el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho, oficio o cargo. Ese es donde. Y también lo entroncamos en ocasiones en la legítima defensa, porque muchos de los casos, o algunos de los casos que hemos visto, también estarán relacionados con la legítima defensa. Estudiaremos no solamente la teoría general, más o menos conocida policialmente, sino, sobre todo, vamos a ver casos reales de la aplicación práctica en sede del Tribunal Supremo, que es el órgano llamado a crear jurisprudencia. Y no nos referimos a la utilización de otros instrumentos, como las defensas o cualquier otro tipo de contención o inmovilización, porque el campo sería naturalmente amplísimo en esta materia. Nos vamos a referir solo al uso de armas de fuego. Pero sí que querría ponerles en pantalla que, aunque no es de uso de armas de fuego, pero en una sentencia que tuve la oportunidad de dictar como ponente y asistir al juicio de casación en el Tribunal Supremo, que es de este año, la de 6 de julio año 2023, ya digo, no exactamente de arma de fuego como el que vamos a ver, sino se trataba de incidentes sufridos durante una manifestación con intervención de la fuerza pública. La Audiencia Provincial había absuelto a todos los componentes de esa dotación policial que había actuado en la sede de alrededores, por cierto, del Congreso de los Diputados, y ahí se vio, frente a la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial, el recurso de casación por parte de las acusaciones particulares. El recurso de casación a veces no es una revisión íntegra de lo sucedido en un caso, sino el recurso de casación es un recurso técnico que tiende a perseguir el cumplimiento exacto y riguroso de la ley. Por tanto, los motivos en este caso fue tutela judicial efectiva, decía las acusaciones, no ha dado una respuesta motivada, satisfactoria, congruente la Audiencia Provincial cuando ha absuelto a esta dotación de funcionarios policiales, decía hay un error facti porque hay unos documentos que no eran líteros suficientes y por tanto no podían dar lugar a otra cosa más que a la ratificación de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, y en cuanto a los hechos probados era obligado para mantenerlo. Me estoy refiriendo a unos hechos que a lo mejor algunos lo conocen o se acuerdan, relacionados con el día 4 de octubre de 2014, sobre las 17 horas, en que tiene lugar en las inmediaciones de la Puerta del Sol de Madrid una concentración de personas emplazadas por la plataforma, entonces se llamaba Rodea el Congreso. No voy a seguir más para hablar de este tema, sino para decir que en esa sentencia se analiza esa actuación policial desde el punto de vista del Supremo y vemos que la decisión a la que había llegado la Audiencia Provincial pues era una decisión razonable. Aquí están los hechos probados, como se pone un cordón policial, son sobrepasados, teniendo en cuenta las órdenes recibidas, la concentración, en fin, pues
la fuerza que hay en un momento dado, el inspector tal pierde el reloj, en otro caso una señora escupa a la gente, comienzan las injurias, hijos de puta, en dirección a la policía, siendo detenidos en el momento inmediatamente posteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto es para que vean que no siempre el problema está con la utilización de las armas de fuego. Y no estamos siempre en la utilización de las armas de fuego porque tendrán que convenir conmigo que muchos funcionarios policiales no se han visto nunca en la tesitura de tener que disparar con el arma y mucho menos disparar directamente frente a una persona. Ha sucedido, en la carrera policial es larga a través de la vida profesional de una persona, pero yo la experiencia que tengo de lo que he comentado con compañeros policías, pues dicen que raramente, sí que han tenido que sacar el arma en ocasiones, sí que han tenido que a lo mejor hacer un disparo disuasorio en ocasiones, pero pocas veces han tenido que realizar un acto directamente. Cuando esto ocurre, estamos en presencia, como digo, de un cumplimiento de un deber o de usar el arma como medio de defensa, y ahí está la exención de la responsabilidad criminal que antes es ese cumplimiento del deber. Es una conducta, por tanto, lícita, porque estamos cumpliendo un deber hasta el punto de que hay ordenamientos jurídicos como el alemán, en cuyo código penal no se establece el cumplimiento del deber como exención de la responsabilidad criminal, porque va tan de suyo, dirán los alemanes, que no hace falta que incorporemos el cumplimiento del deber en un acto que es lícito y, por tanto, si es lícito, no puede ser reprochable. A partir de ahí, para saber en qué condiciones podemos tomar en consideración ese uso de las armas, pues en un rápido repaso de lo que es el 104 de la Constitución española, la misión de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con su Ley Orgánica 2/1986, y los principios a los que nos vamos a referir. Los principios que guían la actuación de los funcionarios vienen también referidos en la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección a la seguridad ciudadana. Ahí incluso se amplían los principios. Dice que sean los principios de legalidad, igualdad de trato, no discriminación, oportunidad y proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, y sometidos en todo caso al control administrativo y al control jurisdiccional, interpretándose siempre su actuación en el modo más favorable para la plena efectividad de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Los funcionarios policiales portan armas, como es conocido, ya desde no solamente el decreto de 1987 que cito ahí, sino prácticamente es algo común a la historia de que si la fuerza pública es la fuerza legítima como el ejercicio legítimo de la fuerza, pues tienen que ir provistos obligatoriamente de las armas. Tanto armas de fuego convencional, de las que ustedes conocen mucho mejor que yo, desde luego, como el uso moderno del inmovilizador eléctrico, que está allá y que es una consecuencia de la resolución de la Dirección General de la Policía de 21 de diciembre del año 2020, que juntamente con la modificación del Reglamento de Armas del año 2020 también establece ese inmovilizador eléctrico como una de las posibilidades de actuación con menor lesividad y, por tanto, de actuación de que estén dotadas, de que esté expresamente habilitado a la Policía Nacional, en las condiciones que lo esté, para utilizar ese tipo de armas. ¿Cuáles son los principios básicos de actuación? Pues hay que buscarlos en el artículo 5.1, letras C y D de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el sentido de que deben actuar con la decisión necesaria y sin demora, cuando ello dependa evitar un daño grave, inmediato y reparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad, proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance, y también en la letra D, que es fundamental para el tema que tratamos, que es el uso excepcional de las armas. Solamente se pueden utilizar las armas, vendrá a decir esta letra D, y la conocemos perfectamente, en casos excepcionales, cuando haya un riesgo racionalmente grave para la vida, integridad física de las terceras personas o aquellas circunstancias que pueden suponer un grave riesgo para la seguridad. De ahí que la Ley de Fuerzas y Cuerpos establece también una responsabilidad personal y directa del funcionario policial en esta materia.
Esta responsabilidad que puede ser disciplinaria, civil o penal y que está determinada a través incluso de recomendaciones internacionales como es la resolución 34/169 de Naciones Unidas. Entonces, ¿en qué sentido estamos hablando? Pues tiene que haber intensidad. La agresión tiene que ser de tal intensidad y violencia que ponga en peligro la vida o la integridad corporal de la gente, la necesidad, el dar aviso antes de utilizar el arma, la secuencia, si la agresión continúa o incrementa su actitud atacante, tiene que, a pesar de las combinaciones, se debe actuar y bajo el principio de mínima lesión. En definitiva, aviso al alto policía, el uso disuasorio del arma y el disparo defensivo. Hemos tenido en esta materia, no podemos dejar de tocar el tema de la huida. El tema de la huida ha dado lugar a muchos casos judiciales. Cuando se ha disparado, una vez que el sospechoso ha huido ya del lugar en el que acaba de incumplir una orden o acaba de realizar una maniobra evasiva o una maniobra sospechosa, pero ha huido. Las instrucciones vienen a decir que se sea muy cauto en esta situación. Yo diría que, en mi opinión, creo que no debería utilizarse cuando ya se ha producido una huida, porque ya no hay agresión legítima, sino huida, y por tanto ya no resulta necesaria la utilización del arma. Esto no es que lo diga yo solo, lo dice ya una sentencia ya un poco vetusta de 18 de enero de 1982 que añade, dice que la simple y pura huida de una persona desatendiendo las órdenes del alto policía no autorizan sin más a ésta a poder utilizar las armas de fuego. En el mientras tanto también pues tenemos que poner de manifiesto algo claro que tiene, digamos que diferencia a los funcionarios policiales del resto de la ciudadanía, en la cual me incluyo, es decir, los que no tenemos un conocimiento exhaustivo de las armas, aquellos funcionarios de policía que tienen que tener un conocimiento en el manejo de las armas y además mucho más porque, como se sabe, la ley de cuerpos y fuerza exige una dedicación constante, una dedicación profesional en todo momento, se hallen o no de servicio en defensa de la ley de la seguridad y de la seguridad ciudadana. ¿Con qué principios? Con estos: menor lesividad, principio de oportunidad, principio de proporcionalidad, eficacia o eficiencia, principio de congruencia, principio de formación profesional y principio de actuación inmediata. El de menor lesividad resulta de diversos textos legales, pero también de la jurisprudencia, en el que dice que se debe actuar siempre bajo el principio de menor lesividad. El principio de oportunidad es la otra cara de la necesidad. Solo es oportuno aquello que es necesario naturalmente. El principio de proporcionalidad, sin embargo, es la piedra angular de todo el sistema de actuación policial. Solo la utilización cuando guarde proporción con la situación real en todos sus contenidos, no vista en abstracto, sino vista en concreto. Así lo dice el Tribunal Supremo en algunas sentencias que tiene ahí recogidas: nunca debe ir más allá de lo necesario y guardando siempre la debida proporción en los medios empleados. O en esta otra sentencia de 18 de mayo de 1999, en el que, con motivo de un control de alcoholemia por parte de unos funcionarios, en este caso de la Guardia Civil, había hecho una maniobra extraña a aquella persona que era sometida a esa alcoholemia, y se produjo, tras esa agresión ilegítima, se produjo una reacción desproporcionada por parte de la fuerza actuante, que fue considerada por esta sentencia del Tribunal Supremo como de un delito de imprudencia con resultado de las lesiones que se habían causado, que no pudo ser completamente exonerada, sino que concurrió al caso como una eximente incompleta. También el principio de eficacia o eficiencia en esta actuación y el principio de congruencia, que es el que combina los anteriores principios como modo de tomar una decisión. Por último, el principio de formación profesional y el principio de actuación inmediata. A mí nos detendremos unos segundos solo sobre el principio de actuación inmediata, porque este va a ser tomado en consideración en una sentencia de este propio año
relacionada no a un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, sino de la policía local de un pueblo de Córdoba, y que trascendió a los medios de comunicación, y en la que dice este principio de actuación inmediata que, ojo, porque esa decisión que se va a tomar en segundos y a veces en centésimas de segundo. Como saben, a veces frente a una agresión ilegítima, frente a una situación extraña, una situación compulsiva para la seguridad ciudadana o para el propio funcionario de policía, tiene que tomar una decisión en centésimas de segundo. Y tiene que analizar todos estos principios en centésimas de segundo. Principio de congruencia, de proporcionalidad, de oportunidad, el principio de eficacia, todo esto muy rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que dice la jurisprudencia en la que estoy totalmente de acuerdo? Mire, esta decisión hay que ser juzgada ex ante y no ex post, porque ex post, acertar la quiniela el lunes es muy fácil, pero acertar la quiniela el jueves o el viernes es bastante más difícil. Por tanto, ¿en qué nos tenemos que poner para juzgar estos hechos? En el momento en que el policía responde ante una agresión ilegítima y si las condiciones pues, son congruentes, va a sacar el arma. Pero eso hay que juzgarlo ex ante para llegar a la determinación si ha hecho el cumplimiento del deber con todos sus aditamentos o si se ha excedido o se ha precipitado en esa forma. Veremos que la jurisprudencia analiza a veces casos en los que se ha precipitado. No nuestra primera sentencia, concretamente, la de 1996, en la cual se trata de la actuación tras un atraco con un cuchillo, en el cual se produce en encontronazo un forcejeo, digamos, con una persona que sale de atracar un banco con un cuchillo a dos funcionarios policiales que estaban allí precisamente en ese momento avisados por el atraco, y que se produce un disparo en cuyo disparo se producen lesiones en el atracador, que se salda en ese caso con una absolución. No siempre ocurre por aquí. Otro caso de uso de armas por cuerpos de seguridad, una sentencia del año 2000, en un caso también de imprudencia, en el que se está siguiendo una furgoneta de un sospechoso y sin comprobar exactamente quién es el que va allí, la furgoneta avanza más adelante de lo que es la línea policial y los funcionarios policiales llegan a tirar hasta 6 disparos a la furgoneta y al final son condenados por un delito de imprudencia profesional. En otras ocasiones es la actuación de un cacheo, sentencia del 91, en el cual en un cacheo con un detenido sale un disparo que de forma negligente impacta en esa persona y fallece. Otra sentencia es de 22 de junio del año 22, muy reciente. Se trataba, a lo mejor conocen el caso, que llegó al Supremo en el año 22, en que un agente de policía instructor, al realizar pruebas en el manejo de armas, incluyó balas reales o proyectiles reales y efectuó un disparo a una alumna causándole graves lesiones, que ese fue uno de los casos que fueron vistos por la jurisprudencia. Otro supuesto del año 23 confirma la pena a un agente de la policía local de San Esteve de Rovires, en Barcelona, Rovires, en donde se produce un homicidio imprudente. También dejó ahí esas circunstancias para poder ser analizado. Y por último, para terminar, quisiera hablarles nada más de la sentencia de 22 de mayo del año 2023. Esta sentencia la saco y con ella termino porque nos dividió a la sala. Esta sentencia procedía de un agente policial de la policía local de un pueblo de Córdoba, que habían llamado a la policía local un ciudadano porque se estaba produciendo un atraco en una ferretería de un polígono industrial. Acude la dotación policial formada por 2 componentes, un oficial y un agente de la policía local. El vehículo que estaba atracando se da cuenta de que estaba siendo ya perseguido, vuelve sobre sus pasos e inicia el coche a toda la velocidad frente a esa dotación policial. Viendo uno de los agentes
que estaba en riesgo su propia vida, sacó el arma, disparó a las ruedas para detenerlo, pero erró el tiro y subió un poquito más arriba de la línea de la rueda, de tal manera que impactó pues, en la cadera, pues no lo mató, en la cadera de uno de los atracadores que venía. La Audiencia Provincial de Córdoba absuelve a estos funcionarios policiales de la policía local diciendo que han hecho todo lo que estaba en su mano, que han visto que venía ese vehículo a atropellarle y por tanto habían temido por su vida, habían intentado detenerlo y a pesar de todo se había producido ese resultado lesivo para esa persona. Yo fui el ponente de esta actuación, yo pensaba que esta actuación era de confirmar lo que la Audiencia de Córdoba había decidido y hubo un voto particular pensando en la posibilidad de una condena por imprudencia sobre estos hechos, pero quería dejar que en esa sentencia, y con esto sí que termino seguro, dice, en este suceso, como en otros muchos vividos y sufridos por las fuerzas de seguridad, denotan la profesionalidad con la que trabajan en situaciones de estrés, tanto las fuerzas de seguridad del Estado como las dependientes de las comunidades autónomas, así como las policías locales, que era la integración de la gente que aquí se acusa de imprudencia constitutiva de delito y que debe ser absuelto, como así ya lo hizo la audiencia en la sentencia recurrida. Y nada más, y muchas gracias por su atención. No puedo quedar hasta las 6:30. Muchas gracias al señor magistrado Sánchez Melgar por esta ponencia, por esta actuación verdaderamente ejemplar, sostenida en el derecho. No solamente nos conoce, no solamente nos ha ayudado con su docta conducta en sede de tribunal, sino que además, incluso este año, el Congreso de los Diputados, a requerimiento de la Presidencia, ha tenido la oportunidad de escuchar los criterios, seguro que ponderados, que el magistrado ha puesto encima de la mesa en cuestiones tan importantes como la violencia de género, y seguro que los señores y señoras diputados han podido apreciar y valorar. Muchas gracias. Muchas gracias. La segunda ponencia de esta mesa, que hace referencia a esos retos que todo el contexto de la jornada llevamos, hace referencia a esa visión, nunca mejor dicho, de la práctica policial vista desde la actuación policial. Para ello tenemos y contamos con la participación del comisario principal, don José Antonio Ávila Morete, que en la actualidad está jubilado, pero que en su dilatada carrera ha tenido la oportunidad de representar y de colaborar con 4 directores generales en planos directos, dado que ha tenido, entre otras ocupaciones, ser consejero técnico de la Dirección General de la Policía y antes incluso director de aquel Instituto de Estudios de la Policía. En su formación se juntan 2 grandes ventajas. Primero, ama el conocimiento y, en segundo lugar, es una persona didácticamente entendible. Lo van a ver ustedes. Por eso es seguro que en sus muchas conferencias y muchos seminarios y muchas intervenciones que ha tenido tanto en universidades españolas como de Iberoamérica y en centros policiales representando a nuestros directores generales de la policía, es seguro que los compañeros de otras policías han podido tener la satisfacción de encontrar unas exposiciones claras, precisas, ajustadas a derecho y además con una conciencia clara de profesionalidad práctica, porque naturalmente
el comisario principal, don José Antonio Ávila Morete, también tuvo una etapa, y dilatada etapa, de investigador. Y aunque luego fue requerido para otras, pues sí, para otras actuaciones, cuenta con ese bagaje que es, a mi juicio, imprescindible para decir lo que es la Policía Nacional Española ante otros colegas de policía de otros países. Por tanto, sabiendo que es una persona que desde joven, tanto en psicología como en ciencias políticas y sociología, como en criminología, como en máster en gestión de la seguridad pública y otras actuaciones directamente relacionadas con su bagaje intelectual, tenemos hoy la posibilidad de contar para, después que termine su actuación, poderle interpelar, preguntar tanto a él como a nuestro magistrado del Tribunal Supremo, Sánchez Melgar, algo que seguramente ustedes tienen en la cabeza: cómo mejoramos la práctica y la visión de las actuaciones policiales. La palabra al comisario principal, don José Antonio Ávila. Sí. Bien, muchas gracias. No le hagan ustedes mucho caso, porque somos amigos hace muchos años y ya saben ustedes, los amigos. Gracias. Voy a intentar, pues casi por el tiempo, pues ya han visto ustedes, píldoras. Por eso en pildorilla voy a darle algunas cosas. Son reflexiones y están sacadas sobre valores medios y de la experiencia de muchos países, de muchos colegas de muchos países. No sé, he tenido la suerte de llevar más de 20 años moviéndome por Iberoamérica y también recibiendo las visitas que llegaban a la Dirección General por parte de otros policías, con los cuales yo tenía siempre una inquietud: es intentar dotar de las mayores garantías, por un lado jurídicas y segundo físicas, a todos los policías más o menos con los que me relacionaba. Bien, yo no les voy a hablar realmente en la primera etapa de la legítima defensa. Ya ha hablado el señor magistrado de agresión ilegítima, necesidad racional del medio, la falta de provocación, la racionalidad, etcétera, etcétera. Yo les traigo ahora, por ejemplo, una primera cita. No hay cosa más inútil que llevar una navaja a un tiroteo. Eso lo dijo Francesco Raffaele Nitto, alias Frannitti, ya en los años 30. Pero tenemos a un concienzudo policía norteamericano que ya en el año 83 lo que dijo es que realmente hay él algo que ha promocionado a nivel internacional, y es la famosa regla de Tueller, perdonen la pronunciación. El señor magistrado ha sido muy comedido y no ha querido tampoco dar la otra sentencia en la que también él participó, donde se reconocía por primera vez la aplicación de esta regla. Realmente lo que buscaba Tueller no era nada más que un entorno seguro, no buscaba, pero lo que ha trascendido es realmente, ya saben ustedes, la regla de los 21 pies o los 6,4 metros, que es la distancia mínima en la que un agresor puede llegar hasta un policía, si éste no reacciona. A menor distancia, las posibilidades de sobrevivir van reduciéndose. Un agresor tarda, comprobado a nivel internacional, yo aquí discrepo un poquito, en la experiencia mía se reduce un poco, dice que los 6,4 metros se recorren en 1,5 segundos. Un tirador entrenado puede desenfundar el arma de fuego siempre con una funda de extracción rápida y preparada para el disparo aproximadamente entre 1 y 1,2 segundos, pero tardaría 0,2 segundos añadidos en disparar el segundo disparo. A esto hay que añadirle algo, que es el tiempo de reacción. Y el tiempo de reacción en un, vuelvo a repetir, perdonen, tirador experimentado oscila entre 0,16 y 0,5 segundos. Y la única forma de poder incapacitar al agresor es dándole en la cabeza o en una zona vital. ¿Cuáles son los problemas generales? Pues miren, los problemas son las diferencias individuales. Y estos tiempos de reacciones y sobre todo las actuaciones van variando conforme a la edad, la experiencia, el destino previo, la responsabilidad, el miedo a qué me pasarán,
los escrúpulos mentales, ¿cómo le voy a pegar un tiro yo a este tipo? El miedo físico también. Y las situaciones de estrés que aludía el señor magistrado. La lentitud de la reacción ante un ataque que es insospechado y la falta de experiencia previa. Como él decía muy bien, afortunadamente en España no tenemos muchos enfrentamientos armados. ¿Cuáles son los problemas más concretos? Y luego entraremos ahora, veremos. Pues fundamentalmente los policías uniformados suelen llevar sus armas en el interior de una funda antihurto, con un nivel de seguridad alto, muy alto, con lo cual enlentece todavía la posibilidad de sacar. Muchos de ellos no portan cartucho en la recámara, es más, en algunos cuerpos policiales aquí en España no pueden llevar el arma montada. Y también depende al sistema de cierre de la funda, el chaleco, determinados accesorios, el ceñidor de prenda de abrigo, o bien cuando lleva en el paisano una pistola escondida. A ver si yo entiendo. ¿Cómo es? Aquí. Le voy a dar. Bueno, esto es más o menos. Esta es una foto muy reciente de los compañeros de Huesca. Miren ustedes cómo va. ¿Qué movilidad puede tener y una mayor rapidez? Y ahora ahí ya lleva concretamente la distracción. Bueno, vamos. No, estas son las otras. Luego, ahora entraremos en el cuadro. Y realmente lo que hay que precisar, matizar, es en el tiempo de reacción se puede reducir conforme la práctica. Pero siempre que se hagan las mismas condiciones que te vas a encontrar en la calle, porque si no, es una utopía. Hay que empezar a desenfundar con una sola mano, a la vez que con la otra podemos en un momento determinado parar en lo posible la agresión. El disparo debe neutralizar. Si disparo, hay que neutralizar la amenaza, inmovilizando al señor, dando en una pierna o bien intentando darle en un brazo para desarmarle. Y desde luego, le está claro, lo ha aludido el señor magistrado, el estrés de combate funciona muy bien. Hay una cuestión, dice, si yo voy retrocediendo, es la buena opción para aumentar esa distancia. Pero, al ir retrocediendo, hay que ir desenfundando según voy moviéndome hacia atrás, a lo cual no estamos acostumbrados y las prácticas no se realizan así. Siempre que se retroceda, hay que dar la cara al agresor. El ataque puede ser por sorpresa, puede ser por un lado, por el derecho, por el izquierdo, e inclusive por detrás, sobre todo de la penetración en determinados sitios, o que el individuo venga corriendo, en cuyo caso verán una cosa importante ya desde el principio. Recuerden, 6-4 metros lo recorre el individuo andando en 1,5 segundos. Pero si el ataque es a 3 metros, y si es a 2 metros, y si saca el arma del bolsillo cuando estamos identificando. ¿Saben ustedes las navajas de clip que suelen llevar, sobre todo los pandilleros que han hablado los compañeros antes? Vamos a ver el cuadro, para que vean ustedes datos concretos. Parto de 4 posiciones. La primera es que el agresor está quieto, pero tiene el arma en la mano. Y el policía está quieto con el arma enfundada. Perdonen si soy reiterativo. 6-4 metros son 8 pasos normales y 6 a la carrera. A paso normal tarda 1,5 segundos. A la carrera 1,2. Y a la carrera lanzado, o sea que ya viene corriendo, tarda 1,1 segundos. Y siempre lleva el arma blanca en la mano. El policía es herido, siempre. Si dan ustedes cuenta en cuanto a los tiempos. Con funda de extracción rápida a la cintura, hay que aumentar siempre en el lado de la mano dominante y con el arma montada y sin seguro y disparar 1,2 segundos. Con funda antirrobo a la cintura y en el lado de la mano dominante con el arma montada y sin seguro, 1,4-1,5 segundos. Ahí a lo mejor me llega. Con funda de extracción rápida en el muslo del lado de su mano dominante y el arma montada y sin seguro, lo que tarda es 1,3 segundos. Con funda a la cintura en el lado contrario de la mano dominante y sacar de modo cruzado con arma montada y sin seguro y disparar 1,3 segundos. Aquí hay ciertos momentos que al cruzar la mano lo que hago es protegerme directamente de la posible agresión que me llega. Si se debe montar el arma, y aquí tienen otro, se deben añadir entre 0,4 y 0,5 segundos para disparar.
Si se debe quitar el seguro de aleta o percutor o el de empuñadura, pero estando montada, hay que añadir 0,3 segundos. Si se debe quitar el seguro y montar el arma para disparar, añadir de 0,7 a 1,1 segundos. No le quiero dar muchos datos porque les aburro, pero realmente lo que tienen ustedes que ver es que en casi todas las posibilidades el agresor llega y hiere. Ahora bien, si no se trata de un policía que es un experto y hace las prácticas normales, se alargan todos los casos, de tal manera que suele llegar entre 2,9 a 4,4 segundos, por lo cual ya saben ustedes, llega directamente. El otro, aunque venga andando, tarda 1,5. En caso de invierno, y si el policía lleva un chaquetón, se va a añadir entre 0,2 y 0,3 segundos. Y si lleva guantes, se incrementa todavía más en 0,3 y 0,4 segundos los tiempos. En España, mayoritariamente, somos diestros, tanto agresores como policía, pero los tiempos estimados son iguales para diestros o zurdos. Ahora bien, cuando hay divergencia, si el policía es diestro y el agresor es zurdo o al revés, el golpe con arma blanca puede chocar e interferir en el momento de salida. Piensen ustedes que me viene y yo estoy sacando. Con el revólver, los casos aquí, el tiempo de respuesta para el tiempo disminuye, pero ¿qué ocurre? Que al ser de doble acción o hay que estar muy bien entrenado o si no, el primer disparo se suele fallar, normalmente. Los gritos. Si el agresor viene corriendo y se abalanza contra el policía, el tiempo de reacción ante el ruido del policía no reacciona, se puede quedar hasta en freezing, o sea, no se mueve. Igualmente, cuando se conoce que el agresor ha matado o agredido, porque se lo están comunicando por la emisora, y él no lo sabía previamente, con lo cual se sigue aumentando su tiempo de reacción. Si viene corriendo con una navaja, un cuchillo, los tiempos se mantienen, pero si porta un machete, el bolomachete que nos explicaban que utilizan las bandas latinas, concretamente el tiempo de la reacción ante el temor de ese arma aumenta e inclusive él llega antes porque tiene mayor nivel de desplazamiento. La distancia menor a los 6,4. La forma de agresión puede ser directamente de frente andando a la carrera, bien como un objetivo fijo, o que va buscando posibles víctimas, puede ser lateral. Cuidado con las identificaciones, sobre todo con lo que les decía, pandilleros, y la mano en los bolsillos, que es un gesto muy habitual. Si ustedes han identificado a chavales en la calle de otras nacionalidades, sobre todo iberoamericanas, lo que tienden es a ir con las manos en los bolsillos, pero solo con el pulgar, y ahí es donde va la navaja con clip. Entonces, según se va sacando, ya automáticamente llega. En los chalecos anticorte o balas, la resistencia depende del modelo. Son eficaces si está próximo y lanza el golpe con arma blanca, pero, en realidad, para repeler la agresión a distancia de 6,4 metros, entorpece. Las diferencias individuales ya se las he comentado. Los enajenados. Los enajenados hay que tener mucho cuidado porque ellos no controlan directamente y cuando llegan hacia el policía no tienen una reacción normal, con lo cual lo mejor es darles distancia. ¿Qué no hay que hacer? Lo que no hay que hacer es salir corriendo, porque se oye de lugar. No hay que recordar, piensen ustedes, ese dicho italiano, ¿no? El soldado que huye lo utilizo en la siguiente batalla. No, una retirada no es una huida. Un desplazamiento hacia atrás para dar mayor distancia, lo que hago es la oportunidad de que el policía busque un sitio donde se pueda cobijar e inclusive poder seleccionar su tiro. Tampoco hay que enfrentarse en una pelea cuerpo a cuerpo con los agresores, no porque no lo vamos a considerar, ni enredarse en navajas tipo de los bandoleros. Allí tú llevas una navaja, pues yo saco la mía. Pensemos que normalmente. Segunda posición, que el agresor esté quieto con el arma guardada y que el policía esté quieto con el arma enfundada. ¿Qué ocurre aquí? Sí, seguimos manteniendo los 6,4 y ya saben ustedes, metros y en 1,5 segundos. Si la navaja está en el bolsillo, sacarla y abrirla para empuñarla, cuando no es automática, le lleva al agresor entre 0,8 y 1,2 segundos. ¿Por qué? Porque necesita las dos manos. La tiene que sacar y abrir. Si es automática, se reduce a 0,8. Si lleva un cuchillo en el cinturón, hay que añadir entre 0,5 y 0,7 segundos si la lleva por delante, pero si la lleva en la presilla del pantalón por detrás, según se saca directamente.
es entre 0,6 y 0,8 segundos. Si lleva un machete al cinto con funda, el caso famoso del que usted fue ponente, concretamente que tenía frente a la agresión del otro señor con el hacha y con el machete a la cintura, realmente hay que añadir entre 1 y 1,3, porque hay que quitar la presilla para sacar el machete. Y si lleva un bolón machete, normalmente oculto en la pernera del pantalón, pensemos que tarda más en sacarlo, pero a la vez, al llegar, tiene mayor distancia de alcance. Total, si el policía retrocede solo 2 o 3 pasos y llega hasta los 8,2 metros, tendría tiempo suficiente para, en este caso, siempre repeler la agresión. Tercera posición, que el agresor está quieto con el arma guardada y el policía quieto con el arma preparada. Está claro, no llega. Tenemos tiempo suficiente para seleccionar el disparo, inclusive para ocultarnos y adoptar las distintas posiciones. Y la cuarta es el agresor quieto con el arma en la mano y quieto el policía con el arma preparada. Seguimos con las mismas distancias, pero aquí, como el policía está en posición de alerta, lo que puede hacer es directamente poder repeler la agresión. Una modalidad es que llegue el coche patrulla con él y se encuentre con el señor a la distancia. Entonces lo mejor es camuflarse detrás del vehículo para tener un elemento de obstáculo frente a la posible agresión. Las posibles reacciones pues, es encontrar apoyo en un compañero. Cuando el peligro sea inminente, retroceder unos metros. Es bueno hacer ostentación del arma ante el agresor, porque en ocasiones le ponen la actitud. Siempre oponer el obstáculo que les decía, ofrecer el lateral del cuerpo a la agresión. Y en caso, esto es una recomendación sobre todo de carácter anglosajón, de no poder evitar la agresión y tener al individuo encima, se recomienda ofrecer la mano libre, que me pinche aquí, y mientras tanto yo puedo. Hay que tener mucha sangre fría para dejar que a uno le pinchen directamente en la mano, poniéndosela. Gritar para que se alejen sobre todo los posibles víctimas y a voces. Y a él, siempre que se pueda, empujarle, echarle hacia atrás. Si está muy próximo, e inclusive si tenemos tanto la defensa o inclusive, aunque ahora hablaremos la extensible, con ella. Y en el caso de terroristas, como se ha apreciado en diferentes países, ya han visto ustedes, tienen la consigna de atacar, sobre todo de carácter yihadista, con arma blanca a la policía, y en todo caso no hay posibilidad. Por eso lo buscan en ese fanatismo suicidarse ante la policía. Un tema importante es que la respuesta policial ante la agresión con arma blanca es muy diferente en cuanto a los países y legislaciones, yendo de abatir al agresor en los primeros momentos, sobre todo en América, en África y en algunos países europeos, o al lanzarse contra él un número elevado de policías, es lo que hacen en Oriente, o el empleo de redes para enajenados, la taser o munición alternativa. Por tanto, para rematar este primer punto, hay que desarrollar siempre lo que se llama la alerta operativa. Si hay signos de peligro y se está solo, hay que protegerse con algún obstáculo. Un repliegue táctico puede ser la mejor opción. Luego, si el sistema de alerta temprana no funciona, lo que hay que hacer es desenfundar el arma y empezar a planear la posible respuesta. Oculto. ¿Cuáles son las medidas? Entrenamiento y un respaldo judicial a la actuación policial, el uso de la munición no lesiva pero incapacitante, el apoyo en el compañero y quitarse de la línea de tiro, y mucho cuidado con los rebotes cuando haya materiales metálicos a su espalda. No ocurra recuerden la desgracia del compañero que mataron en un rebote. Ahora, afortunadamente, la División de Formación tiene una nueva política formativa en este caso y esperemos que disminuya los enfrentamientos. Pasemos, como decía el Tenorio, ¿no?, a las conquistas. Eso todo lo que le he desarrollado en cuanto a los tiempos lo tienen ustedes ahí. No, es el otro. Los controles policiales. ¿Qué es un control policial? Aquí voy mucho más corto, pero bolín. Bueno, pues es un dispositivo estático para el reconocimiento de personas y de vehículos previa a la interceptación en la vía pública. Y ahí realmente se debe realizar con selección del lugar
tiene que tener visibilidad, posibilidad, hay que tener señales de tráfico, señales luminosas, etcétera, etcétera. Bueno, hay que realizar el despliegue progresivamente en 3 etapas. Primero se instala el equipo de vigilancia, segundo viene el equipo de registro y de bloqueo y por último el equipo de seguimiento. Cuando se retira se hace en sentido inverso. Yo aquí les planteo lo que es lo mejor y lo más seguro. Claro, me van a decir, es que no tengo yo los 8 policías que necesito para montar cada vez que quiero tener un control. Por eso les decía yo que son las pildorillas. Eso es lo que debemos ser, el deber ser, que decía. Realmente pues requiero eso, que son los 8 policías de uniforme, que tengan chalecos y 3 vehículos policiales. Y claro, material de transmisiones, armas reglamentarias, etcétera, etcétera. Aquí tienen ustedes, a ver si funciona esto, a ver si soy yo capaz de... Esto funciona, se va moviendo, eso se mueve. ¿No? ¿Lo has dejado fijo? Bueno, pues esto venía como se tienen, ahí lo tienen ustedes, cómo hay que ir. Primero, ¿quién es el policía? El primero que llega, el F1, después hay que colocar el F2, concretamente, y entonces, con los números que ven ustedes, ahí los van colocando, realmente hay que buscar los 50 metros, los 30 metros, precisamente el vehículo que llega, directamente cuando llega alto policía, allí, si es sospechoso, le dicen, a pasar por el control. Pasa por el control, se deriva a la zona de requisa y se hacen las comprobaciones que tengan que hacer y, por último, ya se puede ir directamente. Eso que ven ustedes ahí es un rastrillo, que no lo he podido hacer de otra manera, lo siento. Bien. Pasemos a otro, que son píldoras, por eso le digo yo. El uso del bastón extensible. Aquí verán ustedes que, claro, como la normativa es muy común y las sentencias son iguales, si han visto ustedes otros artículos, pues todos utilizamos las mismas fuentes. Por tanto, se trata, ya saben ustedes, es un elemento coercitivo, actualmente discreto, fácil de portar, eso sí, pero claro, es otro aditamento más que se da al cinturón. ¿Qué es lo que tienen? Donde se tiene que buscar es las zonas a golpear, son realmente los centros de masa corporal, los brazos y las piernas, y siempre hay que procurar evitar las zonas vitales. ¿Y cuándo hay que utilizarlo? Se tiene que utilizar cuando se ponga en riesgo la propia vida o integridad física, cuando el individuo muestre una resistencia activa, cuando muestre una actitud violenta hacia el personal actuante o terceras personas, o cuando amenace al personal actuante o a terceras personas con arma blanca. Y aquí tienen algunas de las sentencias que ha habido. En el 2005, por una discusión, le causaron a un individuo heridas incisas en la cabeza, fue sentenciado por un delito de lesiones y dijo el tribunal que era por la gran potencialidad del arma. En el 2006, con ocasión de tirar piedras en un partido de fútbol, se causaron a algunos de los asistentes heridas inciso-contusas en la espalda, en el glúteo y en una pierna. Se les condenó por falta de lesiones, también por la gran potencialidad. Cuando intentó reducir a un individuo muy corpulento que estaba drogado, que luego acabó falleciendo, pero por otras razones, se le dieron una equimosis y erosiones en las piernas, en el tórax y zona lumbar. Se les condenó por un delito de lesiones porque decía que el arma pone en peligro la vida. Ante la negativa a identificarse de un sujeto que estaba atacando a otra persona de color, le dieron en la cabeza, le dieron una contusión craneal, le condenaron por falta de lesiones, por un uso no proporcional del arma. Por agresividad al conducir con alcoholemia, también bajan, esto son de distintas fuerzas y cuerpos policiales. Trauma craneoencefálico de la cabeza, delito de lesiones, por uso de instrumento peligroso. Al identificar a otras personas en un botellón, le dieron un golpe en la boca y tuvo pérdida de bastantes dientes, le condenaron por lesiones graves por una gran potencialidad. El golpeo en una manifestación tumultuosa
causaron un traumatismo frontal y heridas incisocontusas tanto en la cabeza como en el cuello. Le condenaron por no prever la peligrosidad de su uso. Más recientes, golpeo en una agresión con navaja, contusión con hematomas en el tobillo, salió libre y se le dijo que era una buena utilización. La última del 2022 fue presión ante una agresión a queja de dolores, o sea, se utilizó apretándole en el pecho, nada, no le condenaron y dijo que era un empleo correcto. Y ya la última, y perdonen ustedes, de la última píldora. Los cacheos. Yo me voy a centrar realmente... Perdona, compañero de mesa, ¿me dejas un minuto antes de que... mira, para mí ha sido un honor estar aquí con todos vosotros, pero tengo un avión a las 8:20, me voy a tener que marchar. Me despido, lamento que no haya podido contestar a las preguntas, pero en cualquier momento estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias. Perdón, Perdona. Disculpe un momento que le vamos a hacer entrega de una placa. Vamos a... Sí, si puede subir el comisario. Sí. En agradecimiento por su... No, por Dios, no que... Gracias a usted. ¿Seguimos? Bien. Sí. Realmente lo tienen ahí. El cacheo es un acto de investigación policial. Ahí le traigo la sentencia que realmente del Tribunal Supremo, donde ya se dijo en el 95. El cacheo de las pertenencias siempre se puede hacer, pero cuando haya un motivo justificado. Conviene hacer el registro en presencia del propietario o del testigo, y ahí tienen sentencias precisamente para que luego no nos digan que se lo hemos puesto. No se puede hacer registros de forma indiscriminada y sin consentimiento de la persona, sin que medie por medio un delito. Por una infracción administrativa, todo esto son sentencias, lo que pasa es que se lo he resumido ahí. No se puede cachear por una infracción administrativa. El cacheo puede ser superficial y sin causar el menor perjuicio de la dignidad de la persona y realizarlo por personas del mismo sexo. Ya lo ratifica, porque no decían que había intromisión en el honor personal, porque le registraba una mujer a otra. Cacheo de una persona trans, y aquí es donde ya empiezan a surgir. Las grandes, por lo menos a mí me surgen, yo no sé si a ustedes les surge, pero a mí ya aquí hay cosas que me chirrían un poco. Hay una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, la número 12 de 2007, donde decía que los cacheos se llevarán a cabo, salvo urgencia, por personal del mismo sexo de la persona cacheada. ¿Pero qué pasa? Dice si una persona se siente mujer y debería ser cacheada por una mujer, pero la fisonomía todavía le corresponde con la de un hombre. ¿Qué tiene que hacer? ¿La actuación, la agente femenina policial? ¿O pasa al revés? Tienen ustedes la vuelta. Paran a una señora y le dicen, mire usted, yo no, soy una mujer atrapada soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer y yo me siento un hombre. Pero claro, tiene todavía todos los atributos femeninos. ¿Quién le tiene que registrar? ¿Un hombre? No aclara directamente nada. Y luego, buscando un poco la referencia, concretamente en las autonomías, he encontrado yo que una instrucción de 2019 del Gobierno vasco dice que los registros personales a personas transexuales se realizarán atendiendo a la autopercepción de la identidad de género de la persona a registrar. Por tanto, la señora es la que va a decir, o el señor, porque claro, aquí ya no...
Yo quiero que me registre porque me siento. Los mozos de escuadra igual. En una orden interna señalan que el sentimiento de pertenencia a un determinado sexo es el factor determinante que guía la actuación, realmente. Y ya, por último, para concluir, y cuando ya está detenido en un momento determinado y tiene que ingresar en un calabozo, pues lo mismo, dicen, se tendrá el máximo respeto a la identidad sexual de la persona cacheada, que deberá tenerse en cuenta muy especialmente en el caso de personas transexuales, pero no se aclara más. Y al final, si me permiten, con una frase de Juvenal, recuerdan que cuando decía eso de quién vigila al vigilante, yo me atrevo a decir, ¿quién protege al que protege? Gracias. Bien, quedan solamente breves minutos para llegar al momento de las conclusiones y después a la parte final de este 7º Congreso. Esta cuarta mesa ha cumplido sus objetivos de manera valiente, puesto que ha procurado una visión de las actuaciones policiales de forma científicamente consideradas y además sostenidas desde el mundo del derecho. La cuestión es evidente, del derecho en mayúsculas. No solamente el artículo 104 nos dice cómo y el por qué, no el 126 nos dice cómo y el por qué, que es cierto, no la Ley Orgánica 2/1986, que nos dice cómo, no otras actuaciones que hacemos en el marco de legislación en seguridad ciudadana y otras, no, en el marco del derecho. Y eso es el primer artículo de la Constitución. Y es el primer artículo de la Constitución porque hay tres. En la primera línea hay tres vocablos con mayúsculas. Una es España, otra es Estado y otra es derecho. Bien, nuestra actuación está sujeta al derecho con mayúsculas. Y luego, efectivamente, porque España se constituye un Estado social democrático de derecho. Ciertamente, desde el primer artículo, nuestra actuación está sostenida. Si además contamos con ponencias que de forma absolutamente científica nos está valorando nuestra propia actuación, el criterio es la primera o el primero de los términos con los que he iniciado. Es una actuación y una ponderación de nuestras actuaciones valiente. Felicidades a ambos ponentes. Hubiera deseado decírselo también al magistrado señor Sánchez Melgar. Ahora, si tenemos oportunidad de hacer alguna pregunta, tenemos a disposición al comisario principal, don José Antonio Ávila, que seguro sabe responder a cuestiones sobre el objeto de la materia. ¿Alguna pregunta? Bien, pues ahí tenemos una pregunta. Hola, buenas tardes. Me hubiera gustado hacer la pregunta al magistrado, pero bueno, seguro que el compañero Ávila Molete nos va a dar una respuesta. Cuando hacía la exposición el magistrado, en un momento determinado habla de la formación, de la instrucción del agente de policía judicial. Sabemos que tenemos un plan nacional de tiro, una cartilla de tiro, pero los que en alguna etapa de nuestra vida, y veo en la primera fila algún compañero que ha estado conmigo en la inspección, sabemos que hay muchas dependencias donde o no se cumple debidamente el Plan Nacional de Tiro. En este caso,
partiendo de la base que a veces son un 20%, 30% de cumplimiento del Plan Nacional de Tiro, mi pregunta es la siguiente. ¿Podía haber una culpa invigilando por parte de los responsables de la dependencia policial ante un uso de armas de fuego donde se pueda demostrar que se estaba incumpliendo el Plan Nacional de Tiro? Muchas gracias. Yo no soy como tú, jurista, pero realmente, si recuerdan, en un principio, cuando se estableció el Plan Nacional de Tiro, era fundamentalmente porque obligaba concretamente alguna circular, no sé si era circular, o era concretamente la orden aquella de Policía Judicial, donde se establecía que era donde se establecía y luego se desarrolló en un plan nacional. Pero yo creo que más bien estaba pensado en la evitación de la responsabilidad subsidiaria del Estado en el caso de que ocurran unas lesiones debidas precisamente a esa imprudencia, impericia o falta de preparación en la utilización del uso. Pero yo, en cuanto a las normas, las sentencias no lo sé. Bien, vamos a dar por finalizada esta cuarta mesa y a continuación se pasará a lo que el relator nos va a exponer. Muchas gracias y procedemos como anteriormente. Invito al director del Centro Universitario de la Policía, José García Molina, a entregar la placa a nuestro moderador, al comisario José María Mata. Y ahora el comisario José María Mata para entregar al comisario principal, José Antonio Ávila, la placa conmemorativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Ahora pasaremos a las conclusiones. Vamos a esperar a que... Invito a subir a la mesa a don Marceliano Gutiérrez Rodríguez y Miguel Ángel González Díez, que les presento ahora mismo. Bueno, pues estamos llegando ya a la conclusión a la finalización del Congreso y precisamente por ello queríamos que se establecieran una serie de conclusiones por parte de dos expertos. Tenemos en la mesa al comisario principal y director de la área de seguridad pública y privada de INISEC, don Marceliano Gutiérrez Rodríguez, y al comisario y secretario general del Centro Universitario de Formación y de la Policía Nacional, Miguel Ángel González Díez. Les doy ya la palabra para que nos indiquen sus conclusiones sobre este Congreso. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Tenemos 15 minutos, así que muy poquito que vamos a resumir muy poquito, pero de cualquier forma voy a hacer una pequeña introducción. En representación de los centros de formación que hemos organizado este congreso, por una parte el Instituto Internacional de Estudios de Seguridad Global, INISEE, y del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional,
vamos a realizar, como he dicho, unas breves conclusiones del resultado del Congreso. Aunque ya les recuerdo que van a estar todas las intervenciones colgadas en la página de INISE, donde podrán consultarlas. Pero antes, permítanme que realice una pequeña génesis sobre el diseño y desarrollo del Congreso. El Comité Científico, que lo nombró el presidente esta mañana, organismo formado por un conjunto de expertos del mundo académico, universitario y profesional, encargado de revisar, corregir y aprobar los objetivos del Congreso para asegurar el cumplimiento de estándares de calidad y compromiso en el campo de la seguridad y defensa, los dos pilares básicos de INISE, planteó dos tareas a abordar. Por una parte, sugerir posibles colaboraciones de interés con profesionales e instituciones académicas y científicas de relevancia. Y por otra, y sin desviarnos del leitmotiv del Congreso, las amenazas a la seguridad global, poner en esta ocasión el acento, en esta edición, en los nuevos retos a la seguridad. Con estas dos premisas se echó a rodar todo el proceso de su gestión. Hay que recordar que INISE tiene firmado un protocolo de colaboración, de actuación con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, cuyas líneas de actuación se basan en la común visión para el desarrollo de una cultura de seguridad y la promoción de compromisos solidarios de la sociedad civil. La filosofía del protocolo recoge, entre otros, los siguientes acuerdos. En primer lugar, la participación, invitación mutua a actividades, seminarios, reuniones de trabajo, conferencias o eventos desarrollados por ambas entidades, como es este caso. Y, por otra parte, la organización de actividades conjuntas en el ámbito de la seguridad. Qué duda cabe de que la complementariedad es un compromiso que fortalece y enriquece toda la actividad formativa y que se ha plasmado ya en actuaciones dirigidas, y algunos de los que están aquí han asistido, en centros e instalaciones oficiales, como la realización de prácticas, visitas técnicas, clases magistrales o seminarios. Basta recordar que realizamos una visita el año pasado precisamente a la Comisaría General de Policía Científica, que aquí está ubicada en este centro de Canillas. Teniendo como marco referencial este acuerdo de colaboración, que venía dando sus frutos, el propio Comité Científico planteó la conveniencia de explorar una vía o alianza con el Centro Universitario de Formación de Policía Nacional para llevar a cabo el séptimo Congreso de forma conjunta en las instalaciones policiales más importantes de la capital, cosa que fructificó en un acuerdo de colaboración. Quedaba solo por diseñar los temas a tratar en el Congreso, sin perder de vista el horizonte puesto en los retos a la seguridad, a la vez que se hacía hincapié en que los contenidos debían ser de interés para las fuerzas y cuerpos de seguridad. De esta forma, se analizan y estudian de manera plural, por una parte, los retos que ha de hacer frente el mundo actual y, por otra, las amenazas emergentes frente a las que deben ser diseñados adecuadas políticas públicas y privadas de seguridad. Es así como fueron haciendo sus contenidos agrupados en las 4 mesas de trabajo que hoy nos han desarrollado. Los retos a la seguridad global, los retos a la ciberseguridad, los retos de la seguridad pública y los retos y garantías de actuaciones que hemos ahora mismo recibido las enseñanzas en la última mesa. El objetivo de las mesas programadas no era otro que profesionales de diferentes áreas reflexionaran sobre los riesgos, las amenazas, las esenciales tareas para la toma de decisiones y las oportunidades que representan el uso de las nuevas tecnologías, sus implicaciones y aspectos legales. En términos más concretos, las 4 mesas que han conformado el Congreso, desarrolladas bajo el nexo común del título de cada una de ellas, de forma muy esquematizada, ha dado lugar a las siguientes conclusiones. Y le paso la palabra al comisario Miguel Ángel. Buenas tardes a todos. Procuraré ser breve y, si soy capaz de entenderme la letra, mejor. Yo sé que todo el auditorio estuvo pendiente de lo que decían los ponentes, pero sí que quiero remarcar en cada una de esas mesas, en lo que a mí me compete, pues algunas ideas que deban perdurar en la memoria de cada uno de nosotros. Por lo que se refiere a la primera mesa, de esos retos en la seguridad global, el primero de los intervinientes, el señor embajador, nos comentaba un poco a vuela pluma, pero con ideas esenciales que cada uno hemos podido extraer, algunas consideraciones respecto a los conflictos de Ucrania y, más cercano en el tiempo, de Gaza. Como elementos comunes a ambos, nos decía que está el hecho de la guerra en sí y el asombro
que nos ha causado porque decía que pensábamos en la sociedad actual que la guerra era una cosa del pasado, nos habíamos situado más allá de la historia y nos habíamos olvidado de ella. Ambos conflictos, además, tienen un trasfondo político que se retrotrae de algún modo, nos hablaba del desmoronamiento de los imperios centrales, fijando la fecha en el año 1917, con las consecuencias y manifestaciones a lo largo de los años posteriores que han llegado hasta nuestros días. Como punto de solución nos hablaba de una base de justicia para tratar de acercar y encontrar soluciones al problema y una pequeña reflexión del papel que le ha correspondido a Europa, mencionándonos la primera presidencia española de la Unión Europea, y en la que ya, pese a los esfuerzos que en su momento se pudieron hacer, se consideraba que había una concepción por parte de Israel de que era un asunto que deberían tratar Estados Unidos e Israel, y eso, al fin y al cabo, arrojaba un papel subalterno hacia Europa, con lo que suponía o con lo que implicaba de bajas perspectivas de solución. A su vez, en el caso concreto de Ucrania, nos ponía de manifiesto las dos narraciones, con una intermedia que se podría hacer mencionar, la occidental, que es un acto de pura adhesión sin justificación, la rusa, con una justificación histórica, en cierto modo, y la intermedia, en la que pone de manifiesto que hay que analizar las causas desde los dos puntos de vista, y entre esas causas se nos hacía mención a las adhesiones que ha habido y a los adjetivos que se había puesto la Organización Internacional OTAN. A su vez nos mencionaba algo que en un libro, citándonos el autor a Keynes, de las consecuencias económicas de la paz, que no se solucionaron los acuerdos de paz después de la Primera Guerra Mundial y sus errores se arrastran a lo largo de los años hasta el día actual. En la segunda de las ponencias, muy interesante desde el punto de vista económico, el señor Alcese Santonja, que nos hablaba de esa confrontación creciente por la autonomía en los distintos ámbitos actuales de la vida, cuando desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la razón, lo coherente es compartir y colaborar. No simplificar entre acciones buenas y acciones malas, no simplificar entre unas sociedades mejores y otras peores. Y en la exposición nos mencionaba 4 postulados, 6 desafíos del nuevo orden económico ante el que nos enfrentamos y 4 conclusiones. He querido tomar alguna nota de algunos de ellos por la importancia reflexiva que creo que tiene. Respecto a los postulados, ese nuevo orden económico, con una serie de características, 10 en concreto, en las que cito a propósito que no es global, sino que es parcial, de bloques, proteccionista, sin infraestructuras comunes esenciales, que contiende hacia el aprovisionamiento de las materias primas y, en definitiva, sin que, puesto que él lo veía desde el punto de vista negativo, en el sentido de que eran características negativas que obligaban a tratar de buscar el antídoto, y todo ello ponía de manifiesto ese no compartir o no colaborar que impedía que se llegase hacia soluciones amigables. Hablaba también de la imposición de los unos con los otros como consecuencia de lo anterior, y que la colaboración democrática al uso, podemos decir o llegar a la conclusión de que no existe. Entre los desafíos nos ponía de manifiesto en el escenario global del mundo actual el papel de China, esa nueva plataforma de pagos internacionales, esa adhesión de 100 países a la plataforma, ese despegue que está suponiendo en este país citado, nos ejemplificaba con esas 50 nuevas plantas de refinamiento y de tratamiento de gas y petróleo, que hará que sea el mayor fabricante de estos elementos.
ante las problemáticas y estos desafíos, llegaba al convencimiento de que los nuevos problemas no se pueden tratar con viejas recetas. Hablaba también de la poca practicidad que ha tenido las sanciones económicas, del que el pagano, entre otros, ha sido Europa, particularmente Europa. En cuanto a la nube soberana, la interrogación es esencial, es utópica, nos ponía y nos ejemplificaba que, salvo pequeñas excepciones, Google, Apple, quizá China, ¿quién es el que tiene capacidad para tener la propia? ¿De quién es la tecnología que podría hacer que verdaderamente haya una nube soberana? De la misma manera, y relacionado con lo anterior, nos mencionaba el problema de los semiconductores y lo que trae consigo la inteligencia artificial, que después vimos que fue objeto de otra ponencia. Y en cuanto a las conclusiones, quise anotar, a las 4 que él mencionaba, lo de cooperación inteligente, implicada y comprometida, gobernanza flexible, interdependiente, respeto institucional, y acababa su exposición hablando de lo infravalorado que está uno de los principios esenciales que deberíamos tener las sociedades modernas y democráticas, como es el principio de la fraternidad. Finalmente, en esta primera mesa, la intervención del teniente coronel Manuel González Fernández, que nos hizo una exposición resumida de lo que es el panorama actual y las perspectivas de futuro que existen en el Magreb y en el Sahel. Hemos conocido un poco de primera mano, por los conocimientos que sobre el terreno tiene, cuál es la situación en esa región, su repercusión en Europa y concretamente en España, y que podríamos resumir que está basada en 3 núcleos o en 3 aspectos: la situación demográfica y económica, la gobernanza y los riesgos y amenazas del terrorismo, actividad armada y la inmigración irregular. Bien, en la segunda mesa, los retos de la ciberseguridad, el propio moderador hizo una pequeña introducción, que yo creo que merece la pena reseñar, en la cual decía que hemos podido ver que la adaptación al entorno es imprescindible en todos los sectores. Evidentemente, en el de la seguridad lo es aún más. El entramado del ciberespacio es un entorno cada día diferente, con nuevas estructuras y nuevos servicios, donde toda la población se encuentra incluida: realidad virtual, redes sociales, comercio electrónico, prensa digital, correo. Todo esto debe ser protegido. Cada día es más difícil ante las innovaciones, pero también debemos utilizar esto para las investigaciones y para la seguridad. Con la conferencia de vulnerabilidad del ciberespacio, Miguel Ángel Cortés, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, actualmente en Acciona, nos explicó las diferentes vulnerabilidades del ciberespacio: distintas geografías, multidispositivos, grandes cantidades de datos, etcétera. Muy importante controlar las aplicaciones que utilizamos y los equipos, es importante conocer, lo subrayó. La inteligencia artificial nos está cambiando la vida y los sistemas EDR pueden aprender de manera continua para prevenir. Debemos prepararnos a modelos como los que nos mostró, de cambio de imágenes o voz, manipulaciones, en definitiva, corrupción de los modelos y mucho más que nos espera. En las ciudades seguras, tecnología e inteligencia artificial y privacidad, Daniel Ferrer nos introdujo en el mundo de las innovaciones electrónicas y el control positivo de las ciudades, que pueden prevenir mucho mejor que actualmente, pero que hay un problema de privacidad que debemos resolver, aunque está claro que la inteligencia artificial está con nosotros también en este mundo físico. Y por último, en la tercera, la transformación digital de la tarea policial, el comisario Pedro Agudo nos explicó la gran inquietud que la Policía Nacional tiene de adaptarse al medio, a los cambios y a la ciudadanía y su seguridad. Y para ello las estructuras policiales han iniciado una transformación total en este sentido, como lo están haciendo la sociedad civil. La importancia del dato y la automatización de los procesos, así como el estudio completo de la inteligencia artificial, son claves para esta transformación. En cuanto a la tercera de las mesas, retos de la seguridad en las ciudades, comenzaba la primera ponencia sobre la inseguridad de los colectivos violentos. Nos hablaba de las bandas organizadas y violentas de carácter juvenil, se hacía mención a la
instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad 8/2022, y en general sobre este aspecto o esta temática se nos ha hablado de la interpretación del delito de tenencia ilícita de armas, cuál es el perfil de los miembros integrantes de estas bandas, que una de las características esenciales de las mismas es que la fuerza de la banda está relacionada con el número de los miembros que la componen, el papel de la mujer, nos quedamos con, sobre todo para el que no tenga hábito de la utilización o de estos lenguajes, el término cueros, que así se las califica en esa terminología, cuál es el sistema de captación, cuáles son los lugares donde se realiza esa captación, las pruebas a las que se les someten a los que quieren ser integrantes de los mismos, los criterios habituales para de detección de los miembros, el uso que hacen de las nuevas tecnologías y en concreto de las redes sociales a la hora de comunicarse entre ellos y de exponer lo que son y lo que quieren ser y las consecuencias de sus acciones. Y finalizaba, por la premura de su tiempo, que una de las características esenciales dentro de la diversidad de las bandas es el de la territorialidad. En cuanto a la colaboración policial en las ciudades, la segunda ponencia, que nos hablaba de la imprescindible colaboración, partiendo del ejemplo de una localidad catalana, Sant Adrià del Besòs, en el que remarcaba como término característico, identificador de lo que nos quería decir, que hoy día es impensable, y así lo remarcaba, no pensar en términos de colaboración en los espacios territoriales en los que hay confluencia de distintos actores públicos de la seguridad, las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad. La seguridad es algo que nos preocupa y nos ocupa. Nos hablaba de la implantación por parte de los responsables de dichos sectores de instrumentos que permitiesen esa colaboración. Como ejemplo de coordinación nos ponía algunos que están implantando o que llevan implantando en el territorio, que utilizaba como ejemplo para su ponencia, búsqueda de esas formas de colaboración basadas en el principio de la lealtad constitucional. Nos ejemplificaba con ese plan de actuación de 4 semanas y añadía algunas acciones concretas fruto de la misma. En cuanto a la tercera ponencia, la diversidad y la convivencia democrática, seguridad ciudadana y cohesión social, comenzaba su exposición con una frase que quería que fuera el ejemplo, el resumen de toda la exposición que nos hacía: vivir juntos con igualdad, dignidad. Comenzaba con esa expresión extraída del libro blanco del Consejo de Europa, y esto lo relacionaba con el hecho de que somos sociedades no homogéneas. Mencionó términos como convivencia, coexistencia, políticas públicas que aborden las consecuencias inherentes a la sociedad en la que vivimos. Decía que es una sociedad de interconexión de sociedades. Nos mencionaba las perturbaciones que hacen que en las sociedades de hoy sean plurales y abiertas y que requieran una planificación y ejecución de políticas criminal y de seguridad ciudadana para conseguir alcanzar el objetivo de una verdadera cohesión social, que nos la definía como esa garantía del bienestar de todos los miembros de la sociedad. Esto obliga, o así lo entendía el ponente, a planteamientos que más que planteamientos deberían ser replanteamientos de las ciudades cosmopolitas. Pasar de lo analógico a lo digital, si empleáramos un término del uso de las nuevas tecnologías como término válido de comparación, si existiese. Obligaba, o esto nos obligaría a ser proactivos, a anticiparnos y prevenir con la involucración en el atajo de los problemas de toda la sociedad civil. Y ya por último, la mesa cuarta, a la que acabamos de asistir, estaba formada por 2 ponencias. La primera, obviamente, a cargo del magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, nos dio una auténtica conferencia magistral de doctrina,
Él es ponente, además, de varias sentencias que yo aconsejaría que leyeran y posiblemente las vamos a distribuir porque él ha mencionado algunas de ellas, pero yo creo que merecen la pena una lectura conveniente y además una distribución entre las fuerzas y cuerpos en general de seguridad. Yo voy a destacar, recordar un poquito simplemente el artículo 297, que a veces lo olvidamos, que él lo remarcó, lo dijo al principio. La importancia, la diferencia esa. Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieron los funcionarios de Policía Judicial a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado se considerarán denuncias para los efectos legales, solamente como denuncias. Sin embargo, las declaraciones que presten deberán ser firmadas y tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refiere a los hechos de conocimiento propio. Y en todo caso, al final él recordaba en la transparencia, los funcionarios de Policía Judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuanto a diligencias practiquen y se abstendrán, bajo su responsabilidad, del uso de medios de averiguación que la ley no autorice. Y, en segundo lugar, la última que acabamos de escuchar es la que corría a cargo del comisario principal, José Antonio Ávila. Una pequeña síntesis de los aspectos que él ha tocado. La regla de Teller en aplicación en España. Por una parte, más allá de las consideraciones jurídicas, la agresión a un policía con un arma letal, mayoritariamente blanca, conlleva una alta probabilidad de lesiones para el mismo si la distancia entre agresor y policial es de 6,4 metros o inferior, como ha demostrado la citada regla. Condiciones personales, situacionales y de experiencia, al igual que los escrúpulos morales o los miedos a responsabilidades penales, conlleva a que los tiempos de reacción del policía aumenten y con ello las posibilidades de la agresión crezcan. La propia dotación policial, pistola, funda, cinturón, chaqueta, guantes, retrasa los tiempos de reacción frente a la agresión. Las medidas preventivas, proactivas e inclusive de retroceso frente al agresor pueden librar de agresiones graves. Y, por último, mantener siempre una alerta operativa frente a individuos armados y entrenamientos en condiciones reales. La segunda píldora, como él ha denominado, el control policial, dispositivo estático policial para reconocimiento y personas y vehículos en la vía pública. Se debe mantener la conciencia de seguridad con la selección del lugar, una señalización adecuada y un despliegue formado por 3 equipos de vigilancia, registro y persecución. Y para un control ideal, recordaba también que se precisan 8 policías, 3 vehículos, señalización y rastrillo. La tercera píldora era el uso del arma extensible. Su uso estará restringido a situaciones de riesgo, violencia, resistencia activa o amenazas con armas blancas, contundentes o similares al policía. Se impactará en centros de masa corporal, brazos y piernas, y los tribunales lo consideran como un arma de gran potencialidad, que pone en peligro la vida por ser un instrumento peligroso y suelen condenar a los policías cuando golpean con ella en la cabeza o zonas peligrosas. Y, finalmente, en la cuarta píldora, los cacheos y casos especiales. Según el Tribunal Supremo, el cacheo es un acto de investigación policial, pero que debe realizarse cuando haya un motivo justificado, rigiendo el principio de la proporcionalidad y respetando siempre la dignidad de la persona y causándole el menor perjuicio. Y, por último, los cacheos a las personas trans deben realizarse por el agente del mismo género que corresponda al de la identidad de género o sentimiento de pertenencia a uno determinado de la persona cacheada, es decir, cuál es el género que siente ser. Y con esto cerramos las conclusiones. Finaliza ya Miguel Ángel para cerrar un poquito la parte esta de las conclusiones desde el punto de vista del centro universitario. Bien, muchas gracias. No deja de ser un honor que le dejen a uno la penúltima palabra para estas cuestiones. Y el broche final realmente no lo pone ni el que habla, ni mucho menos el centro universitario, sino la corporación a la que pertenecemos, que es la Policía Nacional. Cuando se planteó hace unos meses este congreso y se habló de la posibilidad de que, ya que tenía o contaba la Policía Nacional con un centro universitario, el que se hiciera conjuntamente o que se colaborara en la organización y el desarrollo de las ponencias que hemos escuchado en el día de hoy, pues la Dirección General de la Policía le pareció una decisión acertada, porque si analizáramos grosso modo lo que se ha expuesto en las distintas mesas, veríamos cómo desde lo más genérico e internacional
que serían esos retos globales a la seguridad de los que nos hablaban en la primera mesa, a cómo alguno de esos retos tiene consecuencias en lo que es la delincuencia más inmediata y que casi no la tocamos cuando hablamos de ciberseguridad, de cibercrimen, de las estafas. Se nos ponían ejemplos hasta de los delitos contra la libertad sexual, que hoy son más potencialmente realizables a través de las redes sociales que como el sentido común o el ciudadano puede decir que se han realizado a lo largo de los años. Hemos ido descendiendo, o se han ido descendiendo a su vez, a casos más prácticos a través de los operadores que están sobre el terreno de la seguridad, y como broche final, pues algunas reflexiones, incluidas esas reflexiones últimas sobre las píldoras policiales o de prácticas policiales, y esa visión que un magistrado del Tribunal Supremo puede tener sobre actuaciones concretas. Es decir, a donde quiero llegar por finalizar, que relacionado con todo ello estaba la palabra seguridad, y la seguridad, como lo entiende el ciudadano medio, como lo entendería yo o cualquier ciudadano medio, al fin y al cabo en lo que piensa es, permítanme la expresión quizá vulgar, ¿no?, pero ¿qué hay de lo mío?, en el sentido de lo que directamente me afecta. Y lo que directamente me afecta me pone rápidamente en conexión o en relación con el actor, con aquel profesional de la seguridad, es decir, con aquel ya organización que en las sociedades democráticas está encargado de precisamente velar por la seguridad de los ciudadanos. Quiero decir, con toda esta reflexión en alto, volviendo al hilo conductor del inicio de esta intervención final, que a la Policía Nacional le parecía muy coherente y muy prudente que se aprovechase la celebración de este Congreso para que, en cierto modo, también se le diera preponderancia o prestigio a nuestro cuerpo policial, porque, insisto, el Congreso se organizaba con la Policía Nacional y, desde este punto de vista, el centro universitario no ha dejado de ser, permítaseme también la expresión, el instrumento a través del cual poder dar a esto forma. Muchas gracias y gracias a todos. Muchas gracias por sus conclusiones. Entonces, invito ahora al director de INISEC que suba al estrado para entregarles unas placas conmemorativas. Primero al comisario principal, don Marcelino Gutiérrez Rodríguez. Y al comisario, secretario general del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, Miguel Ángel González Díez.